caliente. Estamos de regreso, hoy estamos hablando sobre el fuero militar y pues, nos surgen muchas opiniones de nuestros televidentes. Algunos defienden el fuero militar y critican a la justicia ordinaria de perseguir a los militares y tener cierta venganza contra ellos. Pero bueno, yo le pregunto a Andrés, porque lo escucha uno todo el tiempo en los medios de comunicación, algunos generales no lo dicen de frente, pero lo sugieren, o algunos generales retirados lo sugieren y lo dicen de frente, y algunos de los que ya no son tan amigos del presidente Santos ahora lo dicen de frente también en los medios. Es decir, la tropa está desmoralizada, que ya no se puede atacar con la misma contundencia a los grupos armados ilegales porque les da miedo que de pronto los juzgue la justicia ordinaria y entonces no vaya a haber garantías para ellos. Pero ahí donde me surge mi inquietud, Andrés, es si ellos fueron juzgados por la justicia penal militar, no tendrían miedo de actuar, o sea, no podría pasar lo mismo si los juzga uno u otro. ¿Por qué si me juzga un compañero mío o uno de mi misma carrera, sí puedo disparar contra los guerrilleros y si no me juzga ese, me daría miedo hacerlo? Eso suena a cierto tufillo de impunidad y no lo es. La verdad es que no lo es. ¿Por qué no lo es, Germán? Porque lo que están pidiendo ellos no es impunidad. Lo que están pidiendo los militares es algo muy diferente, es garantías de que quien conozca mi proceso al menos entienda en qué consiste las situaciones de peligro que yo he vivido. Porque es muy diferente juzgar desde un escritorio, en Bogotá, en Medellín, a haber estado o conocer algo de cómo es una situación de combate en los montes y selvas colombianos, en los ríos colombianos, para el caso de la Armada Nacional. Es muy diferente cuando no se comprende esa situación. ¿Por qué los jueces ordinarios pueden juzgar a las personas como usted y como yo? Porque esas personas, esos jueces ordinarios penales, son personas como usted y como yo, que tienen dolores, que tienen pasiones, que viven lo mismo que usted y que yo, tienen deudas, tienen créditos, tienen una familiar enferma. Entonces, ¿a qué se remite el juicio penal? Yo le podía exigir un comportamiento distinto a esta persona, sí o no. En eso consiste el último juicio, la última evaluación que hace un juez penal. En un juez penal militar yo le podía exigir a este militar que se comportara de otra forma, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta el tipo de batalla, tomando en cuenta el tipo de operativo que se realizó, tomando en cuenta el tipo de situación que estaba viviendo el militar para ese momento. En eso consiste, es la seguridad de tener un juez que conozca al menos cómo es una situación de combate y cómo se vive una situación de combate para que me pueda juzgar, no impunemente y no para que me perdone, sino para que mire más objetivamente, con una visión más clara, cuáles fueron las situaciones. Y si me condena, pues que me condene. Si actúe mal, pues que los condenen. Eso es lo que piden los militares. Si yo actúe mal, dentro de las facultades que me entregó la Constitución y la ley, y dentro de una orden de operaciones, si actúe mal, condéneme. Pero si actúe bien de pronto, no me vaya a condenar porque usted de pronto no conozca cómo es actuar bien o actuar mal, porque usted no tiene el conocimiento previo o suficiente de qué es, en qué consiste ser un militar. Pero ¿quién me garantiza a mí, doctor Usuga, y a los ciudadanos que cuando comience o cuando se juzgue a un militar por esa justicia penal militar no haya excesos? Es decir, usted me dice que en estos conflictos pues es, digamos que, entre comillas, normal que haya excesos. Puede haber excesos, por supuesto, por el tipo de conflicto. Y se sancionan. Y se sancionan, pero ¿quién me garantiza a mí que no sigan los excesos o aumenten los excesos por el hecho de que haya cierta tranquilidad o garantía, ellos le llaman como seguridad jurídica, por el hecho de quién los juzga? Es decir, una cosa lleva a la otra, la tranquilidad que ellos tienen por ser juzgados por sus, digamos, pares, les permitiría de pronto llegar a excederse en sus funciones en el cumplimiento del deber. La verdad es que no existe una garantía de que no haya excesos porque los seres humanos somos personas somos impredecibles. Entonces, incluso con la mejor formación, con todas las garantías jurídicas, con toda la seguridad jurídica que se le pudiera proporcionar, nada garantizaría que no pudiera existir un exceso en una persona enajenada o en una persona mal formada, porque también existen. Un militar quedó mal formado o quedó mal reclutado, peor aún, ingresó a las fuerzas militares una persona que no era idónea para portar las armas de la República. Puede tener problemas mentales. Fue el caso de Arauca, ¿cierto? Una persona que intentó ingresar varias veces a la escuela militar, no lo pudo hacer, lo logró en su cuarta vez, nos parece que es un problema de reclutamiento.
Entonces, una persona mal reclutada, una persona mal formada o una persona que actuó simplemente con motivos abyectos o fútiles, con un motivo sin ninguna importancia, por el simple interés de enriquecerse ilícitamente, esas situaciones serán castigadas y serán castigadas con todo el rigor de la ley, porque de hecho el Código Penal Militar tiene sanciones tan o más graves que el Código Penal ordinario. Muy bien, ahí está planteado entonces, doctor Úsuga, el debate. Vamos a ver en qué para todo esto. Ahí estamos pendientes de la reforma a la justicia. Se sacará el artículo que habla del fuero y se presentará un proyecto de acto legislativo para ver en qué queda todo esto y ojalá pues todo el mundo quede contento, doctor Úsuga. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ti, Germán, y debo reconocer que hay un buen esfuerzo del Gobierno Nacional en esta reforma, sobre todo en el tema de separar los fueros militar y el fuero policial. Ese es un tema que es bastante interesante y que de pronto en otra oportunidad lo podemos tratar. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. En caliente.